Bueno, voy a comentaros un proyecto de I+D. O sea, está bastante lejano todavía de ser una realidad, así que bueno, intentaré ser bastante liviano, ¿no?, en la presentación. Yo vengo del Grupo Tecopi. Grupo Tecopi es una empresa cuyo sede central está en Zamora, pero tiene presencia en Madrid y en el Parque Tecnológico de Buecillo. Entonces es un holding empresarial formado por 3 empresas operativas que cubren un amplio rango de disciplinas, ¿no? Entonces, fruto del plan de I+D de estas 3 empresas, trazamos una serie de ideas, entre las cuales resultó el proyecto que a continuación os voy a mostrar. Se denomina como título provisional Agrotec, y lo que pretende es integrar una serie de tecnologías que os voy a mostrar a continuación dentro del mundo de las explotaciones agrícolas en general y del sector vitivinícola en particular, ¿no? Bueno, me salto esto. Lo que es el sistema, veremos más tarde qué objetivos persigue, pero a nivel de tecnología se asienta en 4 grandes grupos. Por un lado, en redes de sensores y actuadores que están localizadas de manera remota en lo que son los viñedos y las cepas, cuya misión es la de obtener magnitudes diversas, ¿no?, como son, bueno, que tenéis ahí la humedad, la altura de los tallos, el estrés hídrico, etc. El sistema se complementa con un sistema de teledetección satelital para lo que es la agricultura de precisión, que veremos después. Toda la información se transmite en tiempo real mediante una serie de mecanismos inalámbricos a un centro de control, donde se hacen más cosas que luego también veremos en detalle. Y al final el usuario del sistema puede acceder a toda esta información a través de diversos canales, ¿no?, principalmente el web y lo que son dispositivos móviles, o sea, iPhone y Android de Google principalmente. Entonces vamos a ver cada uno de estos 4 apartados con un poco más de detalle, sin entrar demasiado en lo que es la terminología técnica para no aburrir. Aquí hay una foto general del sistema, ¿no? En la parte izquierda tendríamos lo que serían las cepas, con todas las motas de los sensores que están tomando información en tiempo real. No solamente tomamos información, sino que somos capaces de actuar sobre la plantación gracias al sistema de actuadores. La información recogida se aglutina genéricamente es un router inalámbrico, que pueden ser de otras tecnologías, transmitiéndose a un centro de control. Y esta información, como comentaba al principio, se puede enriquecer con sistemas de teledetección satelital. Y luego a través de Internet, pues la información queda disponible a través de web y de dispositivos móviles. Vale, por poner un ejemplo de lo que hemos visto, pues un sistema de riego es un sistema de actuación, ¿no?, lo que nos permite controlar el riego si es un goteo, principalmente en un viñedo, ¿no?, a través de web, que puede realizarse de manera automática o de manera manual. El sistema viene dotado de cierta inteligencia para la toma de decisiones. Entonces, bueno, pues se pueden especificar días de la semana, épocas del año en los cuales el riego queremos que funcione, o bien que funcione en base a la toma de determinadas magnitudes sobre el propio viñedo, o bien las previsiones meteorológicas que vamos a tener en los próximos días, ¿no? Todo esto, como digo, alimenta un sistema de soporte a la toma de decisiones y, en cualquier caso, un proceso gestionado. O sea, nunca hablamos de un sistema automático que no tiene la supervisión del operador humano. Entonces, a través del sistema, la información que tenemos es bastante variada. Tenemos las medidas en tiempo real de la red de sensores, tenemos el histórico previo para facilitar labores de trazabilidad, el histórico de las decisiones de control que el usuario ha ido tomando, y bueno, anomalías del sistema, alarmas que podemos definir sobre umbrales de magnitudes. Ahora lo vemos a continuación. Comunicaciones. El sistema se adapta a la orografía del terreno. O sea, hay zonas en las cuales no tenemos cobertura celular, hay zonas en las cuales sí que lo tenemos, y hay zonas en las cuales podemos tener un wifi de largo alcance. Podemos ir a WiMAX en caso de que la orografía sea complicada. O sea, es bastante fácil en este sentido. El centro de control. El centro de control es el sitio donde se aglutina toda la información que recibimos. Entonces, dentro de este elemento se pueden hacer varias cosas. Principalmente, bueno, pues el consabido GIS, que ya hemos visto en otras presentaciones,
donde visualizamos toda la información que se recibe en tiempo real, donde tenemos capas con toda la información proveniente de los sensores, que se puede personalizar. Tenemos un sistema de gestión de históricos, que se puede conectar con sistemas de información ya existentes, como por ejemplo un ERP empresarial. Podemos definir umbrales para las magnitudes que estamos midiendo, de manera que en tiempo real el usuario, el enólogo, el personal técnico de la bodega puede recibir las alertas. Tenemos el soporte a la toma de decisiones, el cual se alimenta de la información que recibimos en tiempo real, la información histórica, incluso la información a futuros que vamos a tener, ¿no? A través de servicios web que nos dan información meteorológica, podemos decidir regar, no regar, todo ello gracias a un mínimo de inteligencia con el que el sistema se dota. Implementa también una serie de modelos matemáticos que nos van a avisar, nos van a predecir más bien la aparición de ciertas plagas en función de las condiciones que estamos obteniendo del viñedo en tiempo real, lo cual nos permite actuar. Es decir, pues si sabemos que, no sé, cierta polilla va a aparecer según las condiciones que tenemos actualmente, el sistema puede emitir a través de los actuadores ultrasonidos adaptados a esa plaga, ¿no? Que nos va a permitir alimentarlo y evitar el uso de fungicidas en el tiempo posterior. Y como decía, es un sistema multicanal que nos va a permitir hacerlo a través de distintos medios, móvil y web. El sistema de teledetección lo que hace es complementar la información que estamos recibiendo de los sensores que están instalados en el viñedo, a través de medidas térmicas, medidas ópticas y medidas de radar. Entonces, lo que hacemos es, primero, apoyar a la planificación de riesgos, porque esa información, como digo, la estamos recibiendo los sensores. Pero tenemos información que de otra forma no podríamos evaluar, como por ejemplo los daños producidos por plagas, los daños producidos por sequías, por granizo, etc. Y toda esta información se integra de manera transparente con lo que estamos recibiendo de las motas de sensores. Lo que puede ver el usuario final, tanto por el iPhone o Android en su caso, o el web, pues es lo que ya hemos comentado. O sea, se presenta de una manera muy sencillita. En el caso de terminales móviles, con más razón, ya que los medios de que disponemos es más simplificado, pues las alertas que están produciendo, las medidas en tiempo real, los datos plasmados sobre un GIS, y las alertas que se estén produciendo debido a que las magnitudes que estamos midiendo están superando o por encima o por debajo de los umbrales que hayamos definido. Y bueno, a modo de resumen, ¿qué es lo que hace Agrotec? Pues bueno, en primer lugar, la mejora de la calidad de la producción como objetivo principal y minimizar el impacto de los riesgos naturales y de la aparición de plagas. ¿Cómo lo conseguimos? Pues como hemos visto, medidas en tiempo real, redes de sensores, redes de actuación, es decir, no solamente información en subida, sino también actuación en bajada. El sistema presenta una arquitectura abierta en dos vertientes. Las redes remotas lo que nos permiten es adaptar cualquier tipo de sensor provisto por cualquier fabricante. O sea que las combinaciones de medidas son infinitas. Y es también abierto en cuanto a que permite integrarse con los sistemas de información ya existentes en todas las bodegas. Y uno de los principales puntos fuertes del sistema es el apoyo a la toma de decisiones en cuanto a la inteligencia a corta plataforma y la capacidad de predicción de plagas, con lo que ello supone en cuanto al ahorro de fungicidas y el ahorro de costes para la bodega. Nada más, una presentación breve. Gracias. ¿Tienes alguna cuestión? Cualquier duda o pregunta. Ya digo que es un sistema de I+D. Se me ha olvidado comentar que se está haciendo en colaboración con una bodega de aquí de Toro, que está participando en la fase de elaboración de requisitos y va a poner parte de sus viñedos como zona de explotación. Y entonces, bueno, el desarrollo todavía es incipiente, pero bueno, esperamos que de aquí a 12 meses poder tener algo más. ¿Cuánto tiempo has dicho? De aquí a 12 meses vamos a tener el primer piloto experimental instalado ya en el campo real.